Súper, pues el día de hoy vamos a ver esta va a ser una presentación pequeña, va a tener que ver con cómo modelamos señales dependientes del tiempo. Para darles un poquito de contexto, esto va básicamente a incluir los gráficos que tienen que ver con, o todas las señales que tienen que ver con sensores, como en el caso de biotecnología o ingeniería biomédica, pues señales como el electrocardiograma, las ecos de una sola dimensión, el sonido, también series de sensores de presión o sensores de oxigenación, saturación de oxígeno. Pero bueno, no incluye solo estos. Al final de cuentas, el único constraint que vamos a tener con el tipo de datos que vamos a analizar en este módulo va a ser que siempre y cuando sea una función del tiempo, es decir, que evolucione a lo largo del tiempo, vamos a poder describirlo como un time dependent signal. Y esto es el propósito de él. Entonces, bueno, este tipo de señales pues vienen un montón de diferentes formas, pero pues la más clásica, creo, es el tipo de señales que se van a ver. Así que este obviamente es un piece of audio. Y obviamente, pues si tú, la forma en la que esto se interpreta a nivel como más funciones, la amplitud de cada uno de los time steps, ¿no? A lo largo de este eje y el eje independiente, en este caso es tiempo. La amplitud va a hablar de la amplitud a cierta frecuencia o de la frecuencia, bueno, en este caso va a ser la amplitud de cierto sonido, ¿no? Y obviamente va a haber diferentes canales y dependiendo del tipo de instrumento o del tipo de interpretación en codificación en el audio, pues digamos, esa amplitud va a tener diferentes valores e interpretaciones, pero al final de cuentas el sonido va a ser una modulación de amplitud a lo largo del tiempo y ese es el tipo de señales que queremos interpretar. Ahora, ¿cuál es el objetivo generalmente cuando tenemos un input de time signal? Bueno, generalmente tiene que ver con predecir qué va a seguir después. Y así como lo vimos en la clase anterior, que tiene que ver con secuencias, en el caso del ADN o el RNA, o secuencias como texto, algo muy similar va a pasar en Time Dependent Signals, donde nosotros vamos a tener acceso o vamos a poder observar cierto tramo de esa señal en t menos n, y generalmente nuestro objetivo va a ser predecir qué va a pasar en t igual a 0 o en t igual a 1. En el caso muy específico de un evento ahí como más como physics related, nos podemos imaginar que el objetivo de cualquier time series es anticipar algo similar como, pues, dónde va a llegar la bolita, ¿no? O a dónde va a llegar, ¿no? Dado a ciertas condiciones del estado de esa pelota, ¿no? Si la pateaste para un lado, para el otro y demás, ¿no? Con qué velocidad, etc. Algo muy interesante es que el video, por ejemplo, aunque el video pues si ustedes lo pueden pensar, son imágenes. Al final de cuentas, el video es un time dependent signal porque cada uno de esos inputs como imágenes solo tiene interpretación, en el caso del video, cuando se unen a través o a lo largo del tiempo. Y en este caso, en este tipo de señales, dependiendo del tiempo, aunque están basados en imágenes, nuestro propósito quizá de predicción va a ser generalmente predecir dónde va a estar un objeto, dónde va a estar algo dentro de esa imagen en el siguiente frame. Así que es interesante aquí porque otro tipo de señales que nosotros analizamos quizá con otros métodos, en el momento en el que tú introduces esta dimensión o variable tiempo, de pronto estas señales pueden o pueden tener la capacidad de ser evaluados con modelos como los que vamos a ver en un instante, pero o con combinaciones, ¿no? de modelos como los que usamos para análisis de imágenes estáticas, eran Convolutional Neural Networks, si se acuerdan, pero como ahora lo vamos a ver, pues basado en eso podría después haber un procesado diferente, ¿no? En cuanto quizá a fisiología, y solo para que se acuerden que esta clase está muy orientada a biomédica, un tipo de señal muy importante y que ha llevado a bastantes avances en temas predictivos para enfermedades importantes, pues ha sido el electrocardiograma. Para aquellos de ustedes que estén muy familiarizados con esto, pues, quizá les aburrirá, pero para aquellos de ustedes que estudiaron Computer Science o Electrical Engineering y esto sea nuevo para ustedes, el
la frecuencia cardíaca y también los eventos que se le llaman de despolarización, es básicamente el movimiento de, o es una representación como del flujo eléctrico, de los potenciales eléctricos en el corazón que derivan en la contracción de ciertas secciones de los músculos en diferentes momentos del ciclo cardíaco. Este evento puede ser monitoreado a través de un tipo de señal que se llama el electrocardiograma, que generalmente se obtiene a través de conectar electrodos. O sea, es un método de contacto en la superficie del cuerpo y generalmente requieres mínimo, bueno, hay diferentes versiones, pero generalmente se utilizan 3 leads, le llaman, o 3 electrodos, uno de los cuales va a ser tierra, pero puede haber hasta 12 o 16 o más electrodos, ¿no? Y dependiendo del número de electrodos vas a poder ver diferentes direcciones de despolarización con mejor resolución. Bueno, a nivel que utilizamos general ahora, esta señal es muy interesante porque ustedes pueden ver ahí una morfología que va a corresponder a diferentes partes del ciclo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en el electrocardiograma va a ser una señal que obviamente va a progresar en el tiempo y este motif se va a repetir muchas veces cada vez que el corazón lata. Pero algo que es bien interesante es que de forma repetitiva vamos a tener la presentación de estos submotifs que se les denominan ondas en el ciclo cardíaco y existe la onda P, la onda Q, R, S y T. Y lo interesante es que la forma, amplitud y frecuencia en la que aparecen este tipo de submotifs dentro del peak motif de un ciclo cardíaco van a estar muy correlacionados con diferentes patologías de conducción, de contracción cardíaca y quizás hasta otro tipo de enfermedades más crónico-degenerativas o de actividad física, etc. Entonces, es bien interesante porque aunque uno solo vea una gráfica, ¿no? Y solo analizando las propiedades matemáticas de esas gráficas, ¿no? De nuevo, qué tan frecuente aparecen, cuál es la amplitud de una de la otra, cuál es la polaridad, o sea, es decir, cuál es la dirección, ¿no? Si está, hay de hecho patologías donde la P está invertida, etc. O sea, va hacia abajo en lugar de... Y esto, por cierto, es una gráfica de voltaje versus tiempo, ¿sale? Con respecto al electrodo de referencia, tierra. Como pueden ver ustedes aquí, pues el ciclo es cuando empieza la señal en el nodo sinusal, que es el que se encuentra aquí en el ventrículo, perdón, en la aurícula derecha, ya no me estoy acordando si escribo, en fin. Esto es lo que se llama el marcapasos del corazón y aquí hay una señal que es la que inicia el ciclo cardíaco y este electrodo genera bueno, más bien este evento genera como una situación como de despolarización en cadena de todos los diferentes canales iónicos en el músculo del corazón y va a hacer que esta despolarización, es decir, que el flujo de voltaje progrese a través de las diferentes secciones del corazón. Y nada más para que se acuerden un poco anatómicamente, el corazón tiene 4 compartimentos, 2 aurículas, 2 ventrículos y tiene 2 válvulas. Pero a medida que progresa, ustedes pueden ver que diferentes como o secciones del corazón, cuando su voltaje cambia, van a contribuir a diferentes secciones de esto, ¿no? Y bueno, y sé que me tardé mucho describiendo esto, pero al final de cuentas nada más solo es para que reconozcan que a veces analizando señales que parecen inicialmente relativamente sencillas, ¿no? Que pueden adquirir de forma, por ejemplo, pasiva y demás, que a través de analizar esto, puedes llegar a como a mucho sutileza y mucho conocimiento sobre lo que está pasando biológicamente en el corazón, mecánicamente, ¿no? O eléctricamente. Y cuál es el problema, generalmente para el doctor, es que estos trazos generalmente los obtiene una máquina y tú tienes miles o cientos de miles, para un paciente que está mucho tiempo hospitalizado, por ejemplo, o que estás monitoreándolo en casa, etcétera, vas a tener muchísimos de estos trazos y muchísimos de estos motifs over time. Y aquí la pregunta clásica es, oye, pues me gustaría detectar un evento donde algo abnormal sucedió, ¿no? O donde algo está pasando raro o simplemente quiero saber más o menos cuál es el average de esa persona, ¿no? Y, y ustedes pueden ver cómo esta abstracción, pues es muy sencillo quizá empezar a interpretar, ¿no? Dicen, bueno, pues está sencillo, ¿no? Entiendo que hay una P, Q, R, S, T, ¿no?
Pero en el momento que a un ser humano, un doctor, le presentas con esta señal, si el objetivo es encontrar el average across all of them o encontrar una abnormalidad, pues este problema resolverlo se vuelve mucho menos trivial, ¿no? Y obviamente un doctor experto que ha leído muchos de estos electrocardiogramas, pues rápidamente puede detectar abnormalidades, pero eso requiere un ser humano estar analizando trazos y trazos, trazos, ¿no? O sea, mucho papel. El objetivo de muchos de estos sistemas de inteligencia artificial hoy en día es detectar esas abnormalidades, predecir cuándo van a pasar antes de que pasen, de tal forma que se puedan hacer, de que pueda haber intervenciones que mejoren la calidad de vida de las personas que tienen algunas patologías cardíacas, ¿no? Entonces, esa es la necesidad que esto intenta resolver, por ejemplo, a nivel biomédico, pero obviamente ustedes pueden pensar que cualquier otra señal, dependiendo del tiempo, simulaciones físicas, etcétera, entran en este mismo realm. Entonces, ahora sí, la pregunta clave que ustedes van a tener es, bueno, ok, ya entendí, Luis. Entonces, ¿cómo entrenamos esto? O sea, ¿cómo entrenamos una red neuronal cuyo input es una secuencia de valores dependiente del tiempo? Y la respuesta de forma muy básica es que la verdad lo hacemos o se hace hoy en día de forma muy similar a cómo procesamos texto, que como lo vimos, tiene que ver con usar Recurrent Neural Networks o long Short-Term Memories o Transformers, ¿no? Pero en lugar de que la dependencia, como lo vimos en la vez pasada, era tokenized by computing time, ¿no? En este caso vamos a estar tokenizando por intervalos de tiempo discretos, un segundo, un milisegundo, un nanosegundo, etc. Pero al final de cuentas el algoritmo va a ser el mismo o de forma muy similar, con adaptaciones que nos van a ayudar a interpretar este tipo de señales de forma quizá más útil. Entonces, por ejemplo, en el caso muy específico del electrocardiograma, como un ingeniero de sistemas computacionales, un biomédico, alguien como ustedes, como que querría pensar en, bueno, voy a entrenar un sistema de inteligencia artificial, una red neuronal, en un montón de trazos de electrocardiogramas, con la finalidad de después generar un modelo predictivo, o con la finalidad de generar un modelo predictivo de si alguien va a morirse en las siguientes, no sé, 24 horas, o si alguien va a desarrollar un infarto en los siguientes 5 minutos, ¿no? Entonces, la forma en la que se hace, y espero que se acuerden un poquito de que era una long short-term memory, pero una long short-term memory era un tipo de flavor de una recurrent neural network, donde teníamos un input, ¿no? Que era generalmente una secuencia, ¿no? Y también tenía referencia al estado previo de eso, ¿no? Y entonces, en el caso de, de un electrocardiograma, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer feeding uno por uno de cada uno de los valores de este trazo, y en cada time steps vamos a intentar predecir el siguiente puntito, ¿no? O sea, el segundo o el nanosegundo, o el siguiente como time step que le siga, ¿no? Entonces, la primera entrada va a ser el primer valor y vamos a intentar predecir el segundo. La segunda entrada va a ser los primeros dos valores y vamos a intentar así. Lo que va a ser muy interesante o diferente de lo que vimos antes es que generalmente para estas señales, cuando tú quieres generar un sistema que tiene como entrada señales de ese estilo, pero que después tú quieres generar un modelo para predecir algo que no es esta misma señal, lo que se utiliza es un tipo de arquitectura que le vamos a llamar autoencoder, que después vamos a ver con un poquito más uh, de detalle, pero un autoencoder es un tipo de arquitectura que puede ser convolucional o puede ser basada en recurrent neural networks, como esta, donde nuestro objetivo va a ser entrenar un sistema de compresión y de compresión. De la misma forma que ustedes comprimen archivos de imágenes o de audio para que pesen menos, nosotros también podemos pensar en hacer una compresión donde tú le metes esta señal que viene del LSTM a medida que procesa el input, y lo que queremos es que en lugar de que quizá el objetivo para el que vamos a optimizar los pesos y demás, va a ser que ese input vamos a querer que nos produzca un vector que generalmente que nosotros queremos que sea de baja dimensionalidad, es decir, pocos números, que de alguna forma abstraigan todo lo importante que está pasando en este trazo, aunque este trazo tenga, vamos a pensar, 1.000.000 de numeritos. Queremos al final generar, no sé, un vector que tenga 10 números, nada más, o 3 o 2, con la finalidad de después, si ponemos esa misma arquitectura, pero como que en dirección inversa,
podamos como que basado en esos números y solo en esos números, reconstruir el output. Y entonces, si ustedes piensan más o menos lo que está pasando aquí, es si nosotros entrenamos esta red neuronal, que de nuevo tiene una red neuronal aquí, también otra red neuronal aquí, pero donde su objetivo es generar estos features, que es baja dimensionalidad. Entonces, y esto lo entrenas para que tanto el output de la reconstrucción del decoder sea lo más cercana posible al input. Es decir, que si tú comparas esta señal output versus esta, que el error entre el output y el input sea lo menor posible. Y acuérdense que esto ya lo hicimos a través de optimizar los weights y cómo se optimizan los rates, pues a través de gradient descent. Pero al final de cuentas lo que va a ocurrir es que los pesos del LSTM, tanto el del encoder como el del decoder, van a estar optimizados para uno, generar estos features y también para decoding estos features y reconstruir el input. Si esto lo entrenas por muchas epochs, en algún punto el LSTM va a encontrar como los pesos que básicamente te ayudan a comprimir esta señal input y te van a generar esta función como muy compleja que al final toma el input, la transforma en 3, 4, 5 números, n números, los que tú digas, ¿no? Y una vez que este sistema ya lo hace muy bien, donde ya es casi, donde el error entre el output y el input es cero, entonces lo que termina pasando es que nosotros nos olvidamos del decoder, como que casi como lo tiramos a la basura, y lo que terminamos usando es solo el sistema del encoder, donde la idea es que tomamos una señal secuencia de nuevo, pero en lugar de basado en tokens, en letras, esto es basado en el tiempo, y nuestro objetivo va a ser hacer un feature extraction, donde tomamos un input, lo pasamos por el STM, pero con el único objetivo de que nos genere estos 10 números, que acuérdense van a representar, van a de alguna forma encode for everything that is important in the input. Y luego lo que vamos a usar van a ser estos features, los vamos a usar en una red tradicional, como un support vector machine, un logistic regression, un XGBoost o un neural network, un multilayer perceptron, para generar predicciones, pero basados en estos features. Y ustedes ya pueden ver cómo cuando tienes 10 números y lo único que te interesa es predecir otra variable basada en 10 números, pues ustedes pueden usar un montón de otras técnicas de machine learning que seguramente ya han escuchado o escucharán en el futuro. Pero eso es básicamente cómo se generan estos modelos. Es primero como que entrenas este encoder-decoder situation, pero al final de como que te olvidas un poco del decoder porque el único objetivo del decoder era realmente poder entrenar bien el decoder, ¿no? Y luego utilizas eso simplemente como feature extraction para poder generar otro modelo, va a ser realmente el modelo predictivo, pero basado en un fixed vector input en lugar de este potencialmente unbounded input, ¿no? Que podría ser de, no sé, de 3 segundos o de 10 segundos o de n segundos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Súper. Yo sí, es nada más una rápida. Y voy a decir una tontería, la verdad, pero ¿por qué necesitamos machine learning aquí? ¿No lo podríamos hacer con transformaciones de Fourier? Por ejemplo, tú podrías hacer, buena pregunta es, tú podrías hacer Fourier Transformation para sacar el frequency, o sea, el espectrograma, por ejemplo, o sacar como cuáles son la combinación de frecuencias que definen esto. Y, por ejemplo, eso podría ser tu input también. Sí, de hecho, sin duda. Y de hecho, es curioso porque se ha notado, o sea, en investigaciones se ha comparado métodos de este estilo con neural networks y resulta ser que por razones a las que no nos vamos a meter hoy, los neural networks como que tienen muy buena capacidad de extraer como modelos físicos. Tiene que ver con el tema de no linealidad y stacking y demás, pero resulta ser que se ha observado que muchos de estos neural networks entrenados de esta forma terminan abstrayendo cosas muy similares a lo que sería un Fourier transform. Entonces es curioso porque es como que si tú tienes suficientes datos y pones la arquitectura apropiada, cuando le haces cuando you feed as input time series, a veces termina ocurriendo de que lo que termina haciendo tu modelo es aprender cómo hacer transformaciones Fourier o transformaciones de ese estilo que uno ya matemáticamente tal vez o alguien ya ha sabido, pero lo interesante es que la máquina lo aprendió de los datos. O sea, es decir, nadie le tuvo que enseñar que Fourier no tuvo que haber existido, ni le tuviste que enseñar como las definiciones de las transformaciones para para que sacara ese mismo tipo de información. Ahora, ustedes ya sabiendo a priori
que existen muchas cosas para hacer feature extraction, basado en otras cosas que mucha gente brillante pues ya ha generado durante pues, cientos de años. Es parte quizá de la habilidad y pues sí, de la habilidad del computer scientist o del statistician, el machine learning specialist, saber cuándo uno tiene que simplemente tal vez irse por un método quizá más simple, ¿no? Habiendo dicho eso, Oscar, generalmente sacar el espectrograma de algo no te da, a veces hay información que no solo está encoded en eso, es decir, a veces hay información que, por ejemplo, una transformada de Fourier, ¿no? Pues te va a dar una serie infinita de frecuencias, ¿no? Sobre todo para este tipo de gráfica, que es muy complicada, pues vas a tener un montón de frecuencias, ¿no? Cada una con su different weight y con su diferente fase, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú quieres hacer una reproducción así como perfecta de esto, tal vez vas a requerir así como una transformada, no sé, o sea, básicamente tal vez tú termina siendo que transformarlo en su representación de frecuencia puede resultar que no te ayuda realmente a extraer los datos que quieres para después hacer como tu modelito, ¿no? Y es por eso que a veces las personas han dicho, ¿sabes qué? En lugar de preocuparme por hacer feature selection, por seleccionar cuál es quizá la ecuación apropiada o la técnica apropiada para transformar esto en algo útil, pues simplemente uso el neural networks y dejo que la máquina aprenda solito, ¿no? Y al final sé que siempre me va a generar un cierto número de números que tal vez no entiendo muy bien cuál fue la transformación entre el input y estos features, pero sé que esos features they encode for that information y como son de menor dimensionalidad, pues sé que los voy a poder manejar después con otro tipo de matemáticas, ¿no? Como este Support Vector Machine o PCA o algo así. Pero bueno, esa es la razón, pero sí, al final de cuentas tienes un poco de razón que hay diferentes tipos de problemas donde tal vez esto es como un overkill. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Bien. Al final de cuentas, algo que sí les quiero decir es que el análisis de time series, así como se los puse basados en long short-term memories o RNNs, también puede ser combinado con otras técnicas como como la convolución, por la misma razón que la convolución de hecho fue primero definida y utilizada para procesar, por ejemplo, audio y señales analógicas en sistemas de comunicación o telecomunicación. Así que no es muy sorprendente que también la convolución tenga que ver, bueno, que sea usado en time series. Generalmente la razón por la que se usa convolución para time series es para hacer algo muy similar a lo que dice Oscar, ¿no? Donde queremos transformar un complex input into like simpler representations that mean very specialized things, ¿no? Donde nosotros tal vez filtramos el ruido, queremos distinguir voces de no voces y entonces queremos procesar las cosas que son voces como voces y las cosas que no son voces como otras cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la convolución en este caso tiene su utilidad, generalmente tiene que ver con generar de una complex signal, quizá multiple subsignals o multivariable time series, ¿no? Donde cada una puede ser procesada de forma como que independiente y donde por ser cada una menos compleja o por haber una a priori de cuál fue el método de extracción para cada uno de esos, a veces estos sistemas tienen mejor chance como de abstraer la información de cada una de sus subseñales, ¿no? Y no tienen que entender muy bien este diagrama, pero básicamente aquí lo que está pasando es que nosotros tenemos esta señal que es como compleja y esto puede ser audio o lo que sea. Y aquí, por ejemplo, podemos tener un tema de max pooling, donde en lugar de tomar cada uno de los puntitos, nosotros tal vez solo tomamos el average de una ventana, por ejemplo, eso puede ser una técnica, ¿no? Porque tal vez no te importa tanto qué está ocurriendo todo, sino simplemente como que cuál fue el average de esa sección, por ejemplo. Y eso puede ser un input para un tipo de como subsignal, ¿no? Puede ser como the average of the audio over time, o de 3-second average of the audio over time, ¿no? Pero la otra puede ser la convolución, que obviamente, como ya vimos, la convolución tiene que ver con filtros. Entonces, uno aplica un filtro y ves, ok, cuál es mi convolución con este tipo de frecuencias, ¿no? Que tal vez altas frecuencias o bajas frecuencias o frecuencias que son, o diferentes tipos de sonido, ¿no? Tal vez yo quiero un filtro de, no sé, de cuando alguien dice la palabra sí, ¿no? Y entonces tal vez una de estas señales puede ser como la cantidad de sís o los sís, o sea, las palabras sí
over time que se dijeron en esa conversación, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, como ustedes pueden ver aquí, si nosotros agregamos convoluciones over time, nosotros estas señales al mismo tiempo siguen siendo dependientes del tiempo, porque el tiempo no lo puedes como convolucionar, no lo puedes como quitar, pero lo que sí puedes intentar hacer es filtrar esa señal para quitar la parte del ruido o todo lo que te interesa para que la señal output sea como algo filtrado over time también, ¿no? Que tal vez puede ser más fácil de interpretar para los seres humanos y también para, en este caso, los modelos de inteligencia artificial. Ahora sí, entonces, esta fue una presentación muy chiquitita y de hecho digamos, mi intención aquí no es que, finalmente mi intención aquí es que entiendan que para analizar time series, nosotros vamos a recurrir a lo mismo que ya discutimos sobre recurrent neural networks y sobre long short-term memories que vimos la vez pasada para secuencias. And the only difference es en lugar de que el eje independiente sea posición de esa letra o de esa palabra en una secuencia, que aquí la variable independiente es tiempo. O sea, en lugar de posición es tiempo, pero es exactamente igual. ¿Vale?